Bien, hoy estamos terminando nuestra serie que hemos titulado Desprender. En las últimas, quizás 5 semanas, hemos estado en esta serie y hemos hablado acerca de desprender nuestra fe. La primera semana hablamos de desprender nuestra fe. Y al desprender nuestra fe, hablamos de que no podemos continuar viviendo o llevando un cristianismo superficial. El pensar que solamente venir a la iglesia es todo, o pensar que simplemente hacer ciertas cosas es todo el caminar cristiano o lo que significa seguir a Jesús. Necesitamos desprendernos de eso para que realmente experimentemos la vida completa en Cristo. La segunda semana hablamos de desconectarnos en nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración. Hablamos de que de igual manera no podemos simplemente orar por los alimentos, gracias Señor por los alimentos, amén, y se acabó, sino que Dios nos llama a profundizar en esto de la oración, porque es el medio de comunicarnos con Dios. Todo mundo tiene uno de estos teléfonos, estoy seguro, o sea, no exactamente el mismo que el mío, pero estoy seguro que todos tienen un teléfono celular porque les encanta, nos encanta la comunicación, nos encanta estar conectados. En cualquier momento que yo necesito hablar con mi esposa, yo le hablo o le mando un texto. Todos somos así y nos interesa estar conectados con lo que está pasando. Pues la oración es lo mismo, pero con Dios. Aquellos que no miramos la oración de esa manera, estamos estancados de experimentar y nunca vamos a experimentar el tener esa comunión realmente con Dios. Con esto de la oración, quiero hacer un paréntesis y invitarles cada domingo a las 10:15, todos los domingos a las 10:15, estamos en un cuarto aquí, de este lado, un cuarto que tiene un nombre que se llama The Green Room, el cuarto verde. Ahí estamos a las 10:15 un grupo de personas orando. Me encantaría, si tomáramos esto de la oración seriamente, me encantaría que todos los que están aquí y los que no están aquí, que ese cuarto no fuera suficiente, que tendríamos que irnos a un cuarto más grande. A las 10:15, líderes, aquellos que sirven de alguna manera, y cada uno de ustedes les invitamos a las 10:15 en ese cuarto para que podamos empezar a experimentar algo diferente en nuestras vidas y en el Señor y en nuestra iglesia. También, el próximo domingo vamos a estar comenzando una nueva serie que se llama Todos Juntos. Todos Juntos. Y en esta serie vamos a responder la pregunta: ¿a quién realmente pertenece tu vida? Yo sé que inmediatamente al pensamiento dice, bueno, a Dios. Pero vamos a contestar desde la perspectiva bíblica si realmente tu vida le pertenece a Dios o no. ¿A quién realmente le pertenece tu vida? Porque en la manera en que vivimos y hacemos y pensamos y hablamos es donde se nota si nuestra vida le pertenece a Dios o no, o a algo más. Pero como iglesia no queremos que sea solamente una serie más de enseñanzas, sino que juntos como iglesia vayamos a través de un recorrido espiritual. Y para un recorrido espiritual necesitamos buscar al Señor en oración. Pero no solamente eso, sino queremos también como iglesia buscar al Señor a través del ayuno. Sé que quizás no hemos escuchado mucho del ayuno, por lo menos desde esta plataforma, quizás algunos lo han escuchado en los grupos de vida. Pero a través del ayuno y oración por las próximas 5 semanas, queremos como iglesia, cada lunes, comenzando mañana, quiero que usted se comprometa conmigo a buscar al Señor en oración como iglesia y a tomar los lunes, los próximos 5 lunes, como días de ayuno y oración. ¿Me acompañará usted para buscar al Señor? El ayuno hace que, digamos, someter nuestra carne no a las cosas del mundo, sino para que entonces Dios sea glorificado en nuestras vidas. Eso es lo que el ayuno hace. El ayuno, estamos diciendo, le voy a decir no a la carne para decirle sí a Dios.
Y entonces a través de un ayuno, donde no vamos a comer, usted puede tomar agua, por supuesto, pero dejar los alimentos a un lado. Quizás otros tengan que hacer ayunos de otras cosas también. La base va a ser los alimentos, pero quizás otros digan, bueno, yo voy a hacer ayuno para no estar tanto tiempo en el Facebook o en cosas así, o quizás el televisor, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que nuestra carne sea sometida a la voluntad de Dios. Y entonces vamos también a estar orando. Cada uno de ustedes me gustaría que se llevara una de estas, es una guía de oración. En la parte de atrás hay una guía, dice por semanas, los días, y esté con nosotros escudriñando la escritura que está ahí y orando a través de esta guía de oración. Ore con nosotros como iglesia. Dios solamente va a hacer grandes cosas en su pueblo y como iglesia cuando todos juntos, diga conmigo, todos juntos estemos siguiendo en la misma dirección a la cual Dios nos ha llamado. Porque si no, no esperemos que pase nada. Podemos continuar asistiendo a esta iglesia domingo tras domingo, pero créame que no vamos a experimentar el mover de Dios, ni en nosotros mismos, ni como iglesia. Y no queremos ser esa iglesia, mis hermanos. Si realmente queremos conocer quién Dios es y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Así es que le invito, comenzando mañana, los próximos lunes, ayuno y oración como iglesia. Bien, ayuno y oración. Y oración los domingos a las 10:15 aquí. Después hablamos, la tercera semana, de desprendernos de fortalezas, ¿cierto? Desprendernos de fortalezas, de cosas que hemos construido muchas veces equivocadamente para protegernos, pero lejos de protegernos se ha convertido en una cárcel para nosotros. Hablamos de eso también y cómo Dios nos ayuda y desea hacernos libres de eso. El domingo pasado hablamos de desprendernos de la amargura, ¿sí? Y cómo también la palabra del Señor desea hacernos libres de esas cosas, de la falta de perdón, de cosas del pasado. Y precisamente hoy queremos concluir nuestra serie Desprender con Despréndete de tu pasado. Despréndete de tu pasado, despréndete del pasado. Y vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 12, en los primeros 2 versículos. Es mi oración, ha sido mi oración, mis amados, que a través de esas últimas semanas, en cada tema que hemos hablado, en verdad cada uno de nosotros haya permitido o esté permitiendo que el Espíritu Santo haya hablado a nuestras vidas para que nuestras vidas sean cambiadas. Porque si no todo esto que hemos hablado solamente se va a quedar en una buena información. Una buena enseñanza. Wow, qué bonito estuvo el mensaje. Los mensajes no solamente sean para que sean bonitos, sino para que realmente nosotros lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Solamente así, mis amados, nuestras vidas pueden cambiar. De otra manera, seguiremos siendo las mismas personas que hemos sido. Y esa es mi oración, que permitamos al Espíritu Santo que tome control de cada una de las áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando, por último, en esta serie de desprendernos del pasado. ¿Pero a qué me refiero cuando digo desprendernos del pasado? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de esos pecados que seguimos practicando y como que parece que no podemos deshacernos de ellos. Vamos a hablar de aquellos pecados que cometimos y quizás ya Dios nos ha perdonado, pero nosotros seguimos culpando, llevando la culpa de algo que Dios ya nos perdonó. Vamos a estar hablando de esas cosas que hicimos o no hicimos. Vamos a estar hablando de esas decisiones que tomamos o no tomamos. Porque la vida está llena de decisiones, mis hermanos. Pero realmente no todas las grandes decisiones son trascendentales. Muchas veces las pequeñas decisiones son las que hacen un gran impacto en nuestras vidas y son las pequeñas decisiones muchas veces las que nos acercan o nos alejan de Dios. Muchas veces esto la Biblia lo llama como pasos de obediencia. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas, mis amados, en la vida en que vivimos. Y parte de la voluntad de Dios
es que caminemos hacia la meta que Él tiene para cada uno de nosotros. Es más, no solamente quiere que caminemos, como vamos a ver hoy, Él desea que corramos a la meta. Pero solo llegaremos a esa meta, mis amados, si aprendemos a cómo llegar ahí. Y hoy, a través del texto, el Espíritu Santo nos ayude a entender esto. Así es que vaya conmigo a Hebreos 12, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice, creo que también está en sus pantallas: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Oremos. Amado Dios, te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es fidedigna. Podemos confiar totalmente en tu palabra porque, Señor, tú la inspiraste. Es un soplo tuyo para nosotros. Señor, háblanos a través de ella. Abrimos nuestros oídos, nuestras mentes, pero sobre todo abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y que tu palabra haga lo que tenga que hacer y no regrese vacía a ti. Señor, te pido en esta hora que no sean mis palabras, ni tampoco sean ideologías humanas, Señor Dios, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Padre, a través de tu palabra, comenzando conmigo mismo. Padre, te pido que seas tú, oh Dios, llevándonos a un punto en nuestra vida para ser transformados, cambiados, Señor, y que, Señor, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, decidamos no seguir siendo iguales, sino permitir que tú tomes el control de nuestras vidas y que tú hagas con nosotros lo que tengas que hacer. Esa es mi oración, Señor, que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme, Señor. Que tu palabra nos edifique, nos vivifique, nos anime, pero también que nos confronte y nos ayude a conocer tu voluntad y vivir bajo de ella. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. El texto, mis amados, aquí en Hebreos 12 comienza con la frase por tanto, pues, que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Podríamos preguntarnos quizás, o ya está viniendo a nuestra mente la pregunta, ¿quién es esa grande nube de testigos? Y no necesitamos adivinarlo, mis amados, porque pues cuando vemos en la Biblia, cuando hay frases como por tanto, eso indica que hay una causa o hay un porqué de estos versos. Y entonces lo podemos ver en los versos anteriores. Es que cuando vemos, vamos atrás del capítulo 12 y abrimos, por ejemplo, el capítulo 11, podemos ver ahí que ahí nos dice el por tanto de Hebreos 12. Y Hebreos 11 comienza, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que si usted quería la definición de fe, ahí está. La fe es la certeza de vivir de esta manera. Y después dice, inmediatamente después de eso, porque en ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Por qué en ella? ¿En qué? En la fe, en su manera de vivir, recibieron aprobación. ¿Aprobación de quién? Aprobación de Dios en su manera de vivir. Cuando ellos vivieron por fe, Dios los ve, Dios los aprueba porque viven de la manera que Dios deseaba. ¿Lo ve? Entonces, cuando llegamos al 12 y decimos, por tanto, puesto que tenemos un derredor una gran nube de testigos,
está hablando de todas aquellas personas antes de nosotros que vivieron de esta manera, que vivieron por fe, que caminaron en fe, y entonces esto agradó a Dios, y dice la palabra de Dios que ellos fueron aprobados por Dios. ¿Alguien aquí quiere ser aprobado por Dios? Amén. Yo también. Yo quiero que Dios se fije en nosotros, en mí, y diga, ahí está mi hijo, wow, lo apruebo. Yo quiero eso. Pero entonces, para entender esto, necesitamos ver cómo vivieron estas personas. ¿Quiénes son estas personas? Esta nube de testigos que están observándonos a nosotros, que ellos ya pasaron por ese caminar, por ese viaje de fe, por este caminar de la vida cristiana, y ahora ellos ya no están aquí, están con el Señor. Pero ahora ellos están desde arriba como testigos, viéndonos a cada uno de nosotros. ¿Te imaginas? Viéndote en cómo tú estás corriendo tu carrera de la fe. Muy bien. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son todas estas personas del pasado a nuestro alrededor que vivieron vidas agradables delante del Señor? Porque sus vidas nos decían acerca de su fe. Fueron personas que vivieron confiando totalmente en Dios en cada paso que daban. Y debemos imitarlos, creo yo. Si ellos lo lograron, creo que hay algo que imitar de ellos, ¿cierto? Estuvieron en esa búsqueda, en la misma búsqueda que estamos nosotros. Una búsqueda que vale la pena seguir. Bien, pues hablemos un poco de quién es esta nube de testigos. Antes de entrar a nuestros puntos, quiero hablar un poquito de quiénes son estos, porque yo no sé usted, pero yo quiero imaginar que fueron hombres y mujeres extraordinarios. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo podemos? Y en verdad, cuando usted empieza a leer la lista, es más, el título en mi Biblia, no sé en la suya, pero el título en el capítulo 11 dice, La fe y sus héroes. ¡Wow! ¿Quiénes son estos personajes? Y empezamos a mirar que están hablando de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y tú dices, ¿cómo voy a llegarle a esos cuates? No es posible. Abraham, el padre de la fe, ni cerca, pensamos nosotros. Pero cuando observamos a esta gran nube de testigos y miramos sus vidas, déjeme contarle un poquito acerca de algunos datos que la Biblia nos dice de ellos que a veces no ponemos atención. Pero por ejemplo, Noé era un borracho y se quedaba desnudo por ahí. Abraham, el padre de la fe, dio a su esposa como hermana por temor, no una vez, 2 veces, y no creyó la promesa que Dios le había dado. Su esposa Sara se rió de Dios acerca de la promesa que iba a quedar embarazada en su vejez. Esos son los héroes de la fe. Isaac, el hijo de ellos, era un chico inmaduro con una mala perspectiva de la vida. Jacob, un mentiroso, tramposo y estafador. José, un joven soñador que todo el mundo se aprovechaban de él. Moisés no podía hablar bien y se convirtió en un asesino. Miriam, su hermana, era una chismosa. Gedeón, un inseguro, miedoso, con bajo autoestima. Sansón, un mujeriego. ¿Y de qué otros personajes la Biblia nos dice acerca de por qué que quedaron plasmados? Bueno, está Rahab, era una prostituta. Jeremías, el profeta, de todo se quejaba, era un llorón. David, un adúltero y asesino. Elías, un temperamental y suicida. Isaías, hasta predicó desnudo. ¿Se imagina usted? Jonás, un desobediente que huyó de Dios. Noemí, una viuda amargada.
Job se fue a la bancarrota. Juan el Bautista, un extraño que comía insectos. Pedro, un impulsivo y traicionero. Tomás, un incrédulo. Los discípulos no iban, cada vez que Jesús llamaba a la oración, no iban o se quedaban dormidos y lo abandonaron en el peor momento. Marta se preocupaba por las cosas cotidianas más que las cosas de Dios. María Magdalena estaba poseída por 7 demonios. La mujer samaritana estaba divorciada 5 veces y con el que vivía no era su esposo. Zaqueo era un bajito chaparrito que le robaba el dinero a medio mundo. Pablo, un religioso, perseguidor de la iglesia y asesino. Timoteo, pobre, sufría de úlceras. Y Lázaro estaba muerto. Esos son los héroes de la fe. Ninguno de ellos fue una persona perfecta, mis amados. Sin embargo, Dios los escogió y los usó de una manera extraordinaria y tuvieron vidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque confiaron y creyeron a Dios y no se enfocaron en el pasado ni en las cosas que yo les acabo de leer de ellos. ¿Sí me van a entender? Ni permitieron que esas cosas estancaran sus vidas. Más bien se rindieron al señorío de Dios para ser usados de una manera increíble. Al final de sus vidas quedan plasmados como héroes de la fe, padre de la fe, o el hombre conforme al corazón de Dios. Increíble. Para demostrar todo esto, para demostrar las misericordias, la bondad, el amor incondicional, la gracia y el poder de Dios, para que su gloria sea conocida a través de cada uno de nosotros, así como fue conocida a través de esas personas. Para que su gloria sea conocida a través de aquellos que le creen a Él y confían en Él. Si te preguntara a ti, ¿cómo ha sido tu vida o cómo es tu vida? ¿Qué imagen vendría a tu mente? ¿Lo tienes? Pues esa imagen que te vino a la mente de tu vida es la metáfora de tu vida. A través de eso, a través de esa descripción en tu mente de qué es tu vida, es cómo funciona tu vida y lo que esperas de ella. Eso determina tus expectativas, eso determina tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Si nos concentramos mucho en aquello que hicimos, mis amados, si nos concentramos mucho en aquello que hicimos mal, si nos concentramos mucho en aquello que no hicimos, en la mala decisión que tomamos o en las decisiones que no pudimos tomar, nuestra vida estará estancada en el pasado y no nos está dejando correr hacia la meta que Dios tiene por delante nuestro. Y nos va a permitir vivir vidas extraordinarias para la gloria de Dios. Por eso, nuestro punto de hoy, nuestro punto número 1 de hoy es: desprendernos del pasado significa desprendernos de todo peso y pecado. El texto dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Quieres ganar la carrera de la vida cristiana? ¿Quieres llegar a la meta, mi amado? Comienza con desprenderte de todo peso y pecado que no te está permitiendo avanzar. Cuando el escritor de Hebreos usa esta analogía de correr, está pensando en los atletas de ese entonces. En la cultura griega se practicaba mucho el atletismo. Es más, de ellos salió lo que hoy llamamos las Olimpiadas. Y en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, un atleta número 1, aquí comienza todo, mis amados y oyente, amigo que está aquí con nosotros. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad,
un atleta debía demostrar que era ciudadano griego. De otra manera, era descalificado de participar en las Olimpiadas de Grecia. Por lo tanto, si nosotros hemos aceptado o quizás no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas para que Él sea quien tome control de nuestras vidas, que conduzca nuestro caminar, estar en obediencia bajo de Él, bajo su voluntad. Si no lo hemos hecho, entonces ni siquiera estamos en la carrera, mis amados. Y esto creo que debe ser importante para todos los que estamos en este cuarto. También estos atletas de la antigüedad debían competir de acuerdo a las reglas que existían en aquel entonces. No solamente durante la carrera, pero inclusive antes de la carrera. En esos tiempos los atletas tenían que prepararse, ¿sí? Hasta el día de hoy se preparan. Pero algunos de ellos inclusive dejaban a sus familiares para irse a un lugar específico de entrenamiento. Dejaban a un lado cosas que comían, tenían una dieta más estricta para poder prepararse para esta gran carrera atlética. Algunos de ellos pasaban sus cuerpos a través de un sacrificio para entonces estar listos, ejercicio drástico para poder estar listos, para poder ganar estos Juegos Olímpicos de aquel entonces. El fallar en la preparación, mis amados, significaba la descalificación de estos atletas. El tratar de tomar atajos, el hacer trampa para cortar el proceso, podría descalificarlos de la carrera. El verso dice, despojémonos. Y eso significa básicamente quitar las cosas que nos impiden ganar la carrera. Es más, cuando corrían la carrera, se despojaban aún de la ropa. La historia cuenta que algunos inclusive corrían desnudos. Algunos, por supuesto, se tapaban la parte de alrededor de su pelvis, pero después de ahí ya no tenían nada, porque no querían que nada les impidiera no solamente llegar a la meta, pero ganar la carrera. Y básicamente, cuando el autor de Hebreos escribe esto, está trayendo a memoria en la manera en que estos atletas se preparaban y corrían la carrera. Y es importante que entonces nos despojemos, nos deshagamos de todo peso. Y el texto dice, y de pecado que fácilmente muchas veces nos envuelve. Cuando la Biblia habla o cuando Hebreos habla de pecado, muchas veces nosotros pensamos en los grandes, porque nosotros somos los que ponemos los pecados en categorías, ¿no? Los grandes pecados. Decimos, no, pero es que yo no mato, yo no hago esto, y pensamos en grandes pecados, ¿sí? Pero muchas veces nos olvidamos, nuevamente, no la Biblia, nosotros categorizamos, de los pequeños pecados, ¿sí? Nos olvidamos de los pequeños pecados, como la envidia, la codicia, la amargura, el chisme, la murmuración. La vida cristiana no está destinada a ser un ciclo de me arrepiento y al rato lo estoy haciendo otra vez. Aunque Primera de Juan nos dice de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el que Dios nos extienda la gracia no es una licencia para continuar pecando constantemente, mis amados. Sino que lo que Dios desea para nosotros es que seamos victoriosos sobre el pecado y no continuemos cometiendo esos pecados más. Entonces, cuando dice que nos despojemos, quiere decir que necesitamos tener victoria sobre estos pecados y no regresar a ellos. Si murmurabas antes, deja de murmurar. Si chismeabas y codiciabas, deja de hacerlo con la ayuda del Señor. Confiésalo, díselo al Señor y permite que Él cambie estas áreas de tu vida. Porque si no, estás estancado en tu pecado. Y tu pecado no te deja continuar a la meta que Dios tiene para ti.
Necesitamos reflexionar honestamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, mis amados, dónde estamos con el pecado. Y necesitamos arrepentirnos, quizás confesarlos para alcanzar el perdón de Dios, mis amados. No podemos continuar en lo mismo, estancados en ese pecado que no te deja avanzar hacia lo que Dios tiene para ti, para mí. Y una vez que Dios nos haya perdonado, aquí está la otra parte, y lo hayas dejado, no regreses a ese pecado, pero tampoco permitas que la culpabilidad te detenga, mis amados. Porque si Dios te ha perdonado, entonces también nosotros necesitamos perdonarnos. Hay personas que han cometido ciertos pecados que Dios ya les ha perdonado, pero muchas veces la persona no se ha perdonado a sí misma. Pero cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo no es suficiente para perdonarnos. Cuando la gracia y el amor incondicional de Dios es sobre todo cualquier pecado. No hay ningún pecado tan grande que sea en nuestra mente que la gracia de Dios no pueda cubrir, mis amados. Piensa en el peor pecado, pero pastor, pero mire, también la gracia de Dios puede cubrir. Usted, mis amados, ustedes se van a ir para atrás a las personas que ustedes vean en el cielo. Hace un tiempo atrás yo estaba un poquito más involucrado en lo que era el ministerio de prisiones. Y me tocaba ir a una prisión allá al sur, por Angleton. ¿Saben dónde está Angleton? Al sur. Y ahí hay una prisión de alta seguridad. Íbamos un grupo de hermanos a llevar el evangelio. Y llegó un momento en que nos empezaron a permitir llegar a los prisioneros de alta, ¿cómo se llama eso? Peligrosidad. A los que habían matado, a los que habían hecho cosas que ni nos podemos imaginar. Estaban solos, no salían casi ellos. Teníamos que predicar, no nos dejaban entrar. Estaba un pasillo así, había una reja, un pasillo, y en cada pasillo estaban todas las celdas. Ellos no salían de ahí. Entonces nosotros predicábamos desde esta reja, les predicábamos el evangelio para que ellos más se escucharan. Con el tiempo, por ahí hay unas fotos, quizás un día las vamos a compartir. Con el tiempo Dios transformaba el corazón de estos hombres, mis amados. Y en la prisión, bajo rejas, ellos los sacaban de las celdas con esposas en las manos, en los pies y aquí alrededor de su cintura para ser bautizados. Y los bautizábamos. Y entraban con sus cadenas a una pila que llevábamos portátil. Y entraban ellos y ahí eran bautizados. Yo creo firmemente que muchos de ellos van a estar en el cielo con nosotros. Y te va a sorprender. Es decir, ¿cómo que esta persona No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar o que su gracia no pueda cubrir, mis amados. Por eso tengamos cuidado, número uno, en cómo juzgamos a los demás, pero tengamos cuidado también en cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Porque si Dios ya te ha perdonado, necesitas dejar atrás esa culpabilidad que no te está permitiendo proseguir a la vida que Dios desea para ti. También necesitamos, mis amados, deshacernos de todo, dice el texto, de todo lo que nos estorba, ¿cierto? Hay otra traducción que dice, de aquello que nos frena. La preparación requiere disciplina, mis amados, y hay cosas que no son pecados, pero pueden evitar que nos convirtamos en lo que Dios quiere que seamos. O sea, hay cosas que nos estorban, nos están frenando en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida cristiana, que se interponen en el camino. En otras palabras, se refiere a todo. El texto dice todo aquello que te impide avanzar a la meta.
Entonces, hemos hablado en las últimas semanas, por lo menos en las últimas dos, acerca de aquello que nos ha afectado o nos ha dañado en el pasado, emocionalmente, quizás mentalmente. Ahora, en ningún momento hemos tratado de minimizar esas cosas. Al contrario, creo que Dios nos ha hablado y Dios conoce esas cosas que nos han pasado muchas veces. Pero el retenerlos, mis amados, la falta de perdón, el vivir siempre recordando eso que nos pasó, mis amados, nos hace estancarnos en el caminar que el Señor quiere para nosotros. Él desea hacernos libres de esas cosas. Él desea sanarnos, por supuesto. Entonces no estamos diciendo que lo minimices. Dios no está diciendo nada de eso, sino al contrario. Pero busca ayuda. Busca ayuda para que pueda ser sanado. Busca ayuda para que pueda ser liberado de esas cosas. Aprendamos a perdonar, mis amados, y a soltar aquello que nos ha dañado, quizás mentalmente o emocionalmente. Porque si no, estaremos estancados sin experimentar la vida que Dios desea para nosotros. ¿Qué tal aquellas frustraciones de malas decisiones o cosas que no alcanzamos? Si te la vas a pasar viviendo en qué alcanzaste y qué no alcanzaste en la vida, vas a estar estancado, mis amados. ¿Qué hiciste o qué te hubiera gustado hacer que no has hecho? ¿Qué te hubiera gustado hacer diferente? Oh, si pudiera regresar, quisieras, ¿para qué? O sea, ¿para qué pensar así? No puedes regresar. Perdona que te lo diga. Simplemente estás atascado y no estás avanzando. Oh, pastor, pero es que si estuviera en mi país, no estás en tu país. Estás aquí por la voluntad de Dios y con un propósito de Dios. Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu propósito aquí en este país? Mientras estás aquí, quizás un día vas a regresar a tu país, no sé. Pero mientras estás aquí, pregúntale a Dios, Dios, ¿cuál es tu propósito? En vez de solamente estar pensando, estás estancándote. No te quedes estancados en las glorias pasadas, mis amados. Ay, cuando tenía, ay, cuando hacía, ay, cuando estaba en aquel lugar o cuando estaba en aquel trabajo. Despójate de todo peso que no te está permitiendo avanzar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida ahora. Mis amados, ¿qué tal de aquellas relaciones en tu vida? Hay relaciones que nos ayudan, nos empujan, nos animan, nos edifican, nos dan buen consejo, nos apoyan. Mis amados, pero hay relaciones que lejos de ayudarnos a avanzar en el caminar cristiano, es todo lo contrario. Nos están frenando, nos están estancando. Son aquellas personas que nos incitan muchas veces quizás a pecar. Son aquellas personas de una influencia negativa todo el tiempo en nosotros, afectan nuestra relación con Dios. O aquellas personas que constantemente son negativas porque ellos mismos están estancados. Y si puedes ayudarles, qué bueno, ayúdales. Pero si no puedes ayudarles, mis amados, y más bien están influenciando en ti y también tú te estás estancando con ellos, amados, quizás es hora de que te deshagas de ellos. No los rechaces, no estoy diciendo eso, pero guarda tu distancia y ora por ellos. Al mirar la vida de Pablo, su recorrido hacia el final de su vida, él dice las siguientes palabras en Filipenses 3:12, creo que lo tenemos en las pantallas. Dice, no es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante, continúo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hay un propósito. Cristo Jesús murió para darnos un propósito específico a cada uno de nosotros. No podemos seguir viviendo en el pasado, mis amados, y quejándose, y ay, pero ¿por qué si hubiera hecho, si esto, no? Mis amados, sigamos hacia adelante para alcanzar aquello que Cristo tiene por nosotros. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos de nosotros ni hemos comenzado a servir a Dios como Pablo lo hizo, mis amados. No hemos pasado por los mismos sufrimientos que pasó Pablo. Y sin embargo, Pablo nos da el ejemplo de cómo debemos vivir, seguir la vida cristiana. Creo que estas son las cosas que nosotros necesitamos tomar como ejemplo. Porque no se trata solamente de venir a la iglesia, mis amados. La relación y la carrera cristiana es más que eso, mis amados. Hay una meta a la cual llegar. Muchos han pasado por esta meta, como lo vimos en el capítulo 11 de Hebreos. Hay muchos que ya han pasado por esto y necesitamos aprender del ejemplo de ellos. Y uno de esos ejemplos es olvidar lo que queda atrás. No nos estanquemos en el pasado, mis amados. Despojémonos de todo. Pecado, frustraciones, relaciones que no deberían estar en nuestra vida. ¿Qué más dijimos? Cosas que nos han pasado en el pasado, decisiones que hicimos o no hicimos. Despojémonos de todo aquello que no nos está permitiendo avanzar en la carrera que tenemos por delante. No estoy diciendo que descartemos el pasado. No estoy diciendo eso. Pero no continuemos viviendo en el pasado. No nos apeguemos tanto que en nuestro pensamiento está más el pasado que el presente y mucho menos el futuro. No, no es así como debemos de pensar, sino al contrario, Pablo nos lo enseña en Filipenses, de que debemos proseguir adelante. No nos sintamos tan orgullosos de glorias pasadas que ya no sabemos qué más hacer. No, mis amados, Dios tiene aún cosas grandes por hacer a través de nosotros. Déjeme ir más rápido porque se me está yendo el tiempo. Número 2, desprenderte del pasado significa avanzar con paciencia. Ese es el segundo paso para desprendernos de las cosas del pasado. Número 1, nos despojamos, nos desprendemos de todas aquellas cosas del pasado y entonces comenzamos a mirar al frente y avanzamos con paciencia. Debemos de tener la determinación correcta. Mis amados, el texto dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, mis amados, la palabra corramos es un mandamiento, es seguir corriendo y avanzando. O sea, Dios nos está diciendo, necesitas seguir corriendo y avanzando. Necesitas correr. Ay, Señor, necesitas correr, seguir corriendo y avanzando. Pero Dios, necesitas seguir corriendo y avanzando. Ese es el mandamiento. Y paciencia quiere decir perseverancia. Perseverancia. Es que constantemente, es más, quizás algunas veces vas a tener que correr más despacio. Hay algunos que corren, yo no corro, ¿ok? Es que si usted me invita a correr, quizás yo voy a ir así detrás de usted, ¿no? Algunos corren más despacio que otros, está bien, pero la cosa es seguir corriendo hacia adelante. ¿Cómo? Constantemente, sin parar. Porque el momento en que te pares, te puedes estancar. Entonces, si aún estás en esta tierra, mis amados, quiere decir que nuestro tiempo aún no ha terminado y el propósito de Dios no se ha cumplido. Porque en el momento en que el propósito de Dios se cumpla para ti en esta tierra, es cuando nos vemos en el cielo. ¿Sí? ¿Lo ve? ¿Lo entiende? El propósito de Dios aún no se ha cumplido en tu vida si todavía estás aquí. Entonces necesitamos entender esto. Que Él todavía quiere hacer cosas en nosotros y a través de nosotros, para su reino, para nuestras familias, por los demás. Tenemos aún algo por delante que necesitamos terminar. Debemos llegar a la meta y terminar el propósito que Dios tiene para nosotros y terminarlo bien. Yo no sé usted, pero a mí me gustaría terminarlo bien. Que en verdad cuando llegue a la meta, en verdad Dios puede decir, wow, aprobado. Y no como decíamos allá en 6º grado, de panzazo. Yo no quiero llegar de panzazo, mis amados. No. La frase, la carrera que tenemos por delante, esto es importante entender. Porque el versículo dice, la carrera que tenemos por delante. Esta frase quiere decir que es una carrera que se nos fue dada, que no la escogimos nosotros. Esa carrera, o sea, Dios nos escogió a cada uno de nosotros para ponernos
en esa carrera. Él diseñó esa carrera para nosotros. Y si Dios te escogió a ti para correr la carrera en la que tú estás en esos momentos, necesitas entender que Dios ya te dio todo lo que tú necesitas para correr y terminar esa carrera. Él confía en ti para terminar esa carrera. De otra manera, no te hubiera puesto Él en esa carrera. Él cree que tú eres capaz porque Él ya te dio todo lo que necesitas, incluyendo el poder de su Espíritu Santo en ti, para correr y terminar esa carrera. Pero pastor, usted no entiende lo que yo he pasado. Yo he pasado muchas cosas difíciles. Es cierto, porque dentro de la carrera van a haber obstáculos y van a haber situaciones difíciles. Y muchas veces es parte de la carrera. Pero Él sabe, Dios sabe, Él siempre ha estado, jamás te ha abandonado, porque su promesa es que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aún estaba en los peores momentos de tu vida. Ahí estaba Él. Y había una nube de testigos diciendo, yo sé que es difícil esto, pero échale ganas porque tú puedes llegar a la carrera, tú puedes llegar a la meta. La carrera en la cual Dios nos ha puesto, mis amados. Él sabe el porqué. Él confía en ti y en mí para terminar esa carrera. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la carrera y para que la terminemos bien. Él te ha puesto en una carrera de matrimonio. Él confía en ti para que termines esa carrera en tu matrimonio bien. Te ha dado hijos, te ha puesto en la carrera como padres. Él confía en ti para que tú puedas terminar bien tu carrera como padres. Él te ha puesto en cierto trabajo, Él confía en ti para que tú puedas terminar bien esa carrera en ese trabajo. Él confía en ti para que tú puedas hacer para su reino aquellas cosas que tú ya sabes por las cuales Él ya te llamó a hacer, que estás esperando. Él te ha dado todas estas cosas para que puedas terminar bien la carrera en la que Él te ha puesto a ti y a mí. Efesios 2:10 dice, creo que lo tenemos en la pantalla, porque somos hechura, o sea, Él nos ha creado suya, somos casi como Él en varias cosas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para correr la carrera, para hacer aquellas cosas las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Él nos puso en la carrera, Él nos ha dado lo que necesitamos para avanzar, correr la carrera y terminarla bien. ¿Cómo vamos con esto, mis amados? Que la carrera que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros es una vida que importa y que haga un impacto y una diferencia en el reino de Dios, en tu familia y en la vida de otras personas, mis amados. No te estanques en el pasado, corre y persevera, no te des por vencido en la carrera que Dios tiene para ti, mis amados. Él está corriendo esa carrera juntamente contigo. Acuérdate de la gran nube de testigos que ya corrieron esta carrera. No eran las personas más perfectas, pero sin embargo corrieron su carrera y terminaron bien. No se dieron por vencido a pesar de su pasado. Llegaron a la meta y creo que es la razón por la que están plasmados a través de la Biblia estos personajes. No por lo que fueron por su pasado, sino la manera en que corrieron y terminaron la carrera. Y por último, desprenderte del pasado significa avanzar con la mirada puesta en Jesús. El texto dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Debemos de tener la perspectiva correcta, mis amados. Debemos poner nuestros ojos en Jesús, no en nuestros logros, no en nuestra posición, no en lo que poseemos, no en nuestra buena reputación, en nuestro buen nombre, no en éxitos que hayamos tenido en el pasado, glorias pasadas. Tampoco podemos poner nuestra mirada en los fracasos pasados,
en las faltas de recursos, en lo que pudimos alcanzar. No podemos tener nuestra mirada en lo que pasó o en lo que no pasó. No podemos poner nuestra mirada en lo que tenía y ahora ya no lo tengo. No podemos poner nuestra mirada en lo que quise alcanzar pero nunca lo pude alcanzar. No podemos poner nuestra mirada en esas cosas. El vivir de esa manera, mis amados, nos estanca y nos lleva a la desesperanza, la desesperación, la frustración, y regresamos a un ciclo del pasado y no podemos avanzar. Tampoco podemos poner nuestra mirada en otras personas. No pongas tu mirada en tu familia. No pongas tu mirada solamente en tus padres que te van a ayudar, porque ellos te pueden fallar. No pongas tu mirada en los amigos o en las otras personas. No pongas tu mirada en el gobierno, a ver si el gobierno nos ayuda. Todos ellos te van a fallar. No pongas tu mirada en el pastor, por favor, ni en los líderes de la iglesia. Te vamos a fallar, de una vez te lo digo. Esta no es mi iglesia. Yo no morí por ninguno de ustedes. Tu mirada solo debe de estar en Jesús, quien por Él y por lo que Él ha hecho podemos tener fe, esperanza y un futuro. Él debe ser la única razón por la cual vivimos. Jesús debe ser la meta, el modelo a seguir. Él es en quien nosotros debemos poner nuestra confianza, en quien podemos descansar, en quien tenemos fuerza para seguir, quien nos guía hacia la meta. Jesús es la vida que necesitamos, o la fuerza en nuestra vida para que necesitamos para seguir adelante. Jesús es el que nos da la vida que valga la pena. ¿Por qué? Porque Jesús soportó y llevó la cruz por nosotros, limpió nuestra maldad, perdonó nuestros pecados, nos dio libertad del pecado, nos dio una vida nueva en Él, nos adoptó y nos hizo hijos para el Padre, y ahora tenemos acceso por medio de Él, de Jesús, ante Dios. Nos escogió, nos aceptó y nos ha dado riqueza espiritual, y se ha sentado a lugares celestiales para entonces interceder por nosotros, mis amados. Ahora mismo Él está intercediendo por nosotros. Jesús hizo todo eso por nosotros y no le importó la vergüenza, dice el autor de Hebreos. No le importó, Él sabía la vergüenza que iba a pasar, Él sabía el dolor que iba a pasar, y sin embargo Él no le importó, lo puso a un lado porque sabía que la muerte, su sacrificio iba a traer algo más glorioso, algo más grande. Su sacrificio iba a traer vida y salvación a muchos de nosotros. Wow, esa es la vida. ¿Por qué he de fijarme en mí mismo cuando puedo fijarme en Jesús? El texto termina, con esto terminamos. En Hebreos 4 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Por Él, en Él, para Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y después dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Quieres vivir una vida que seas aprobado por Dios? Corre la carrera que está delante de ti. Córrela con paciencia, perseverantemente, pero córrela. No te estanques en el pasado. No te estanques por situaciones, por cuestiones del pasado. No te estanques y pon tu mirada solamente en Jesús. Creo que a la entrada se te entregó una hojita como esta. Aquí terminamos nuestra serie Desprender, mis amados. Es mi oración que después de estas semanas, tú en verdad, tu vida no sea igual. Esa es mi oración. Tu vida no puede ser igual, mis amados, después de estas prédicas, de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Hoy concluimos, pero te voy a pedir que tomes tu hojita. Lo voy a leer
Y si ese eres tú, te voy a invitar que te pongas de pie para entonces terminar con una oración. Hoy cruzo la línea y le doy vuelta a la página. Estoy cansado de estar estancado en áreas de mi vida. Hoy hago mi decisión y no quiero retroceder ni mirar atrás. Quiero correr la carrera que Dios ha diseñado para mí. Viviré el resto de mi vida sirviendo a los propósitos de Dios, con el pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Usaré mi vida para buscar su presencia, cultivar su carácter, participar en su familia, demostrar su amor y comunicar su palabra. Dado que mi pasado ha sido perdonado y crucificado en la cruz para darme libertad y un propósito para vivir y un hogar esperándome en el cielo, me niego a perder más tiempo o energía en una vida superficial, pensamientos, sentimientos del pasado, conversaciones triviales, acciones equivocadas, quejas inútiles, resentimientos dañinos o preocupaciones en vano. En cambio, magnificaré a Dios, creceré hasta la madurez, serviré en el ministerio y cumpliré mi misión como miembro de la familia de Dios. No seré cautivado, motivado, manipulado por la cultura de este mundo, ni por la crítica o los éxitos o frustraciones, los problemas, la tentación o incluso la intimidad por el diablo. Seguiré corriendo mi carrera, puestos mis ojos solamente en Jesús, no en la circunstancia, no en las otras personas. Cuando los tiempos se pongan difíciles y me canse, no retrocederé, no pararé, seguiré avanzando por la gracia de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Tengo un propósito y estoy enfocado en la misión. No me comprometeré y no me rendiré hasta que termine la carrera. Soy un resultado de la maravillosa gracia de Dios, así es que seré amable con todos, agradecido con cada día de mi vida y generoso con todo lo que Dios me confíe, y rindo mi vida para que Dios la use como Él desee, conforme a su propósito. Confío en su voluntad para mí y estoy dispuesto a correr mi carrera y llegar a la meta y escuchar de mi Señor: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado Dios, en esta hora que hemos terminado esta serie de desprender, Señor, es nuestra oración, oh Dios, no queremos ser igual, no podemos continuar siendo igual. Que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, traiga convicción a nuestras vidas. Que permitamos que tu Espíritu Santo haga los cambios que necesita hacer. Señor, dejando aquello que está atrás, Señor, despojándonos de todo peso que no nos permite correr libremente la carrera que está delante de nosotros. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de esas cosas. Tú sabes cuáles son y nosotros sabemos cuáles son. Ayúdanos a despojarnos de esas cosas y poder correr la carrera a la cual tú nos has invitado, Señor, y que podamos llegar a la meta, Señor, y terminar bien. Oh Dios, Padre, como los personajes, como esa gran nube de testigos, Señor, en el pasado, que lo hicieron y terminaron bien, no fueron personas perfectas. Oh Dios, que de igual manera nosotros podamos terminar la carrera bien, Señor, lleguemos a la meta y que cuando lleguemos delante de ti, Señor, seamos aprobados por ti. Oh Padre, y que seamos parte de esa nube de testigos para las próximas generaciones que vienen, oh Dios. Que podamos estar ahí, que podamos ser ejemplo para las próximas generaciones de cómo se vive la vida cristiana, de cómo se corre la carrera cristiana, Señor. Que no seamos los mismos y no permitas que nuestro pasado, cosas del pasado, nos estanquen, sino ayúdanos, danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para llegar ahí. Te pido esto en Cristo Jesús y te ruego que al salir de este lugar, mañana mismo, hoy mismo en la tarde, empecemos a poner por obra estas cosas y que nuestras vidas no sean iguales. Bendice a cada persona, a cada familia aquí representada. Bendice a sus hijos, sus trabajos. Bendice su alacena, que nunca falte nada en sus casas. Tú conoces, Señor, de qué tienen ellos necesidad. Bendíceles, guárdales, protégeles. En
En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Nos vemos la próxima semana.